Soy un aficionado a la alta montaña, a la montaña en general, amante de la naturaleza. Desde bien pequeñito formo parte del mundo del deporte y mi padre me ha enseñado me inculcó los valores y el respeto por la montaña y a quererla tal como es. ¿Qué son los deportes de montaña? Son el conjunto de actividades deportivas o alpinas que tienen lugar en un terreno montañoso o accidentado. Todos estos deportes requieren un equipo especial. Además, conllevan un cierto grado de riesgo y requieren unos conocimientos previos y entrenamiento especializado antes de que puedan realizarse de manera segura. Los deportistas de montaña entran deliberadamente en terrenos de difícil acceso donde el riesgo es muy alto, teniendo que lidiar con peligros como avalanchas, mal tiempo, desprendimientos de rocas y caídas de hielo. Por lo tanto, se deben tomar medidas especiales para mitigar estos riesgos. Pues ahora mismo estamos situados en el Mirador del Zorris, justamente un enclave en el cual tenemos vistas aquí a la Tossa d'Alp. Y pues es un enclave situado en el Prepirineo catalán, provincia de Barcelona, justamente muy cerquita con la frontera de Francia y la frontera de Andorra. Cuando hablamos de deportes de montaña en general, nos referimos a una gran variedad de modalidades: alpinismo o montañismo, escalada, vía ferrata, esquí de montaña, raquetas de nieve, senderismo y ciclismo de montaña. Pues mi trabajo lo definiría, si tuviera que escoger una palabra, escogería los valores. Transmitir ciertos valores de respeto a la montaña, seguridad, gestión y superación, sobre todo superación. Nuestra idea, el gremio, lo que busca es transmitir a todo tipo de clientes, nuevas generaciones, incluso no tan nuevas. Busca integrar y busca transmitir todos estos conocimientos de seguridad en montaña para hacer las actividades mucho más seguras y divertidas. Hablemos del comienzo, los orígenes de todo esto. ¿Cuál fue el detonante que dio paso a todas estas modalidades? ¿Hubo acaso una modalidad madre? Pues, ¿sabéis qué? Sí la hubo. El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. Nace en las montañas al final del siglo XVIII. El término alpinismo deriva de Alpes, que significa montaña escarpada, y hasta la fecha es el más utilizado respecto a los otros dos por razones históricas, debido a que la actividad montañista moderna, sus escuelas y sus clubes se originaron principalmente en los Alpes europeos. El primer ascenso del Mont Blanc, 8 de agosto de 1786. El ascenso de Balma y Paccard fue un logro importante en la historia temprana del alpinismo. Eric Shipton, montañista del Himalaya de la época, escribió: "El suyo fue un logro asombroso de coraje y determinación, uno de los más grandes en los anales del montañismo. Fue logrado por hombres que no solo estaban en un terreno inexplorado, sino en una ruta que todos los guías creían que era imposible". Pues la verdad es que yo tenía claro que me quería dedicar, desde bien pequeñito me quería dedicar al tema de deportes, sea de montaña, sea de cualquier tipo de género. Pero en el transcurso cursé el antiguo CAFEM, que vendría a ser el nuevo GUIAM actualmente, y aquí ya decidí que tenía clarísimo que quería dedicarme a la montaña, de aquí hasta ahora. Su objetivo es conseguir llegar a la cima de una determinada montaña, como un reto a la naturaleza, en la que incluso se llega a perder la vida. Se trata de la disciplina, en general deportiva o recreativa, que consiste en la realización del ascenso y descenso de montañas. El montañismo no es un simple deporte, pues deriva de una antigua actividad exploratoria del ser humano, y como tal, cuenta con una historia y tradiciones muy importantes que determinan una ética bien definida, que es la parte entre esta disciplina y otras formas de turismo de aventura. Además, quienes lo practican lo consideran como un verdadero estilo de vida y una forma de experimentar e interpretar el mundo que los rodea. Pues la verdad es que sí, como prácticamente cualquier montañista que empieza. Conozco a Kilian Jornet, un gran referente, fuera de serie, de aquí, de la tierra de Cataluña. Una persona que es trail runner, skyrunner, hace esquí de montaña, para muchos también un gran referente en la modalidad del alpinismo. Es una persona que no, si no recuerdo mal, no tiene ningún récord que le falte. Ha batido prácticamente todos los récords en el mundo de la montaña
Incluso llegó a subir 2 veces el Everest en 6 días. A raíz de aquí fui conociendo otros deportistas de disciplinas similares, como por ejemplo Jean-Marguerite Soler, un chico de Matadepera, cerquita de donde vivo yo, Santa Perpetua de Mogoda. Es un skyrunner, hace esquí de montaña y es otro fuera de serie que todavía está camino de despuntar. Y dentro del mundo de lo que es el alpinismo, más concretamente, me gustaría llegar a conocer algún día un gran referente, Ferran Latorre, otro chico de aquí también, de casa, que tiene 6 de los 14 8000 y sigue con el proyecto adelante. Silvia Vidal está considerada la mejor escaladora del mundo en su especialidad, el Big Wall. Esta barcelonesa abre vías en paredes vírgenes de lugares remotos. Antonio Lafón, como guarda del refugio de la reclusa durante 40 años, es uno de los mejores conocedores del Aneto y de los 3000 que se concentran en este ámbito del Pirineo aragonés. Carme Romeu, una de las pioneras de la escalada en Cataluña, fue la primera mujer que ascendió el Cavall Bernat, la Bola de la Partió o el Raba, en Montserrat. Ferran Latorre es el himalayista que persigue los 14 8000 sin oxígeno. Hasta el momento, ha conquistado 6. Pues la principal y más importante es sobre todo la seguridad. Siempre el tema de seguridad va ligado a la gestión del grupo, gestión de riesgos, gestión de peligros del entorno de la montaña. Aparte de esto, siempre podemos optar por la rama de las formaciones tanto de iniciación como de niveles más avanzados, y a partir de aquí también podemos llegar a optar a transmisión de conocimientos del medio natural y poco de la vida salvaje y el entorno que nos rodea. Para nada, de hecho la misma empresa, incluso si la actividad es más o menos exigente, es indiferente, está obligada a contratar un seguro por cada uno de los participantes, tanto seguro de responsabilidad civil como seguro de accidentes. Experiencia como tal, no. Un mínimo de equipo como ropa cómoda, calzado adecuado y las ganas de venir serían suficientes. No hace falta ni aprender a hacer raquetas ni aprender a caminar, simplemente hay que comunicar al guía para que éste pueda adaptar plenamente la actividad a tus necesidades. No necesariamente, al final la actividad siempre se adapta al tipo de público que lo demanda. Por lo tanto, si eres un principiante, la actividad será completamente adaptada a tus necesidades, bastante fácil, y si eres un tío experimentado, la actividad se adaptará a ti haciéndola mucho más cañera. Sí, es viable, dedicarse a esto es viable. Es un trabajo en el que es difícil despuntar, pero sí que es cierto que siempre tienes trabajo. En cuanto a la continuidad en este trabajo depende mucho de las temporadas. Normalmente, al tener el título de guía de media montaña, sí que puedes estar trabajando tanto en invierno como en verano, pero dependes mucho siempre de las condiciones meteorológicas. En este caso, este invierno está haciendo bastante calor y hay poca nieve, por lo tanto el volumen de trabajo no es tan alto como debería, pero se puede seguir sobreviviendo y subsistiendo sin ningún problema. Pues las cimas que me gustaría conquistar a corto plazo, de hecho esta primavera-verano me gustaría ascender el Toubkal, una cima del Atlas marroquí, la más alta de toda la Sierra del Atlas. Aparte de esta, me gustaría conquistar un poquito más adelante el Mont Blanc, cima emblemática donde las haya, en los Alpes franceses, y más a largo plazo me gustaría conquistar la cima del Monte Elbrus, cima de los Montes Urales situados en Rusia. Ya, aparte de esto, como soñar es gratis y sueños tenemos todo el mundo, me gustaría poder realizar la cima al K2, la montaña técnicamente más difícil del mundo, situada en Pakistán, en el Himalaya. Pues mira, justamente aprovechando el concepto de la entrevista, he traído conmigo la mochila con bastante material dentro. Si queréis, me acompañáis y os lo enseño en un momento. Imprescindibles en la mochila de un guía. Primero de todo, el agua. Importantísimo. Siempre es importante hidratarse en la montaña. Por lo tanto, nosotros que vamos a ser guías de montaña, es imprescindible llevar agua para ti
incluso para los clientes. Siempre agua de más. Igual de importante es la comida, por lo tanto, frutos secos son ligeros y son un gran aporte calórico. Aparte de esto, lo importante es sobre todo también conservar el calor. Días como hoy, que hace un montón de sol, no es tan necesario tener muchas capas, pero siempre va bien llevar alguna de más en la mochila. Una segunda capa, en este caso, llevo un plumas recogido en esta bolsita. Y la que siempre es importante e imprescindible, esto de aquí, un impermeable. Nunca sabemos cuándo nos puede pillar la lluvia, incluso cuándo nos puede pillar una fuerte nevada. Además, muchas veces se levanta mucho viento y el mismo impermeable nos actúa como cortavientos. Es una prenda de ropa que no puede faltar nunca, nunca, nunca en la mochila de un guía. Aparte de esto, más ropa importante, sobre todo en terreno nevado. Guantes, porque el contacto con la nieve puede quemarnos las manos. Y a partir de aquí, yo también acostumbro a llevar un chalequito de plumas para estos momentos en los que hace calor, pero no hace suficiente calor como para ir en manga corta, llevarlo puesto. Aparte de esto, todo lo que va en la mochila va desprotegido si esta mochila no es impermeable. En este caso, siempre hay que llevar dentro de la mochila, si no lo lleva integrado, una funda impermeable. Esto nos va a salvar en muchas ocasiones de días de lluvia, que se moje cosas que hay dentro de la mochila. Importantísimo, porque muchas veces se nos moja la comida y ya no es apetecible, sobre todo en condiciones de frío extremo, en los que al final la comida es súper importante. Más cosas que lleva un guía en su mochila. Sobre todo, ya entramos en terreno nevado. En mi caso, media montaña, raquetas de nieve, ¿vale? En este caso no traemos raquetas de nieve porque no era extremadamente necesario. De hecho, hemos podido venir caminando sin ningún problema, sin necesidad de ayuda externa de material. ¿Para qué nos servirán las raquetas de nieve? Sobre todo para terreno nival en el que haya un gran mantel de nieve. Estas nos ayudarán a progresar sin enterrarnos. Más material que hay que llevar en caso de nieve. El equipo de rescate de víctimas de aludes. En este caso sería una pala, una sonda que viene guardada en su respectiva fundita. Esta sonda es un palo que mide 3 metros y que nos servirá para encontrar a la víctima clavándolo en el sitio donde ha quedado enterrada. Y por último, y lo más importante del pack, el DVA. El detector de víctimas de aludes. Este aparato de aquí nos servirá por si a alguien del grupo le ha caído una alud encima, poderlo detectar. Es importante llevar el nuestro propio y el resto del grupo, cada persona, cada integrante debe llevar el suyo y siempre, siempre, siempre activado en modo emisión. Más imprescindible, botiquín con manta térmica. Si a un cliente o a nosotros mismos nos da un caso de hipotermia, esta manta nos va a salvar de muchos marrones. Algo que siempre recomiendo llevar en la mochila es cinta aislante o cinta americana. Nos puede salvar de muchas situaciones en las cuales se nos ha roto la bamba, se nos ha roto la bota, se nos ha roto la raqueta, se nos ha roto cualquier cosa de nuestro material. La cinta aislante es el mejor amigo que podemos tener en la montaña en estas situaciones. A partir de aquí, opcionales. Según el tipo de ruta, muchas veces vamos a tener que llevar casco. Hay veces, estoy progresando por terreno de media montaña, vamos por caminos expuestos a caída de piedras, a caída de nieve y a caída de ramas. El casco nos ayudará a que no nos caiga nada en la cabeza y si nos cae, estar protegidos. Teniendo en cuenta que soy guía de montaña, yo siempre llevo unos bastones. Bastones sean para mí o sean para algún cliente que los necesite, porque para caminar irá más cómodo. En este caso no los hemos utilizado porque la aproximación hasta aquí no eran necesarios, pero siempre está bien tener unos para dárselos a algún cliente o en alguna situación más técnica poder ayudarnos de ellos. Ya entramos en terreno opcional, en terreno fuera del ámbito del viaje. Piolet. El piolet nos va a servir siempre para travesías hibernales en las cuales tengamos que pasar por grandes pendientes y por zonas de hielo. Siempre vendrá acompañado de los crampones que se colocan en el calzado, ¿sí?
en caso de nieve dura o hielo, gracias a sus cuchillas, nos van a ofrecer mayor tracción en terrenos helados o de nieve dura. Estas cuchillas muerden todo lo que es la nieve y a la hora de caminar y progresar no nos hace patinar. Estas son todas las cosas que llevaría un guía de media montaña en su mochila. Aparte de esto, se pueden llevar más cosas por comodidad, como más comida, más ropa, incluso una cámara de fotos si eres apasionado del paisaje y te gusta hacer fotografía. Y se acabó. ¿Lo corta ahí o podemos hacer un final rollo si quieres decir algo sobre tal? No, corta ahí, ¿no? Ya está. Corta ahí.